Nakama, siéntate a gusto porque aquí Tito Croco hoy está para resolverte la verdad sobre el traidor de Egghead. Y no es una mentira, te lo voy a resolver y te lo voy a demostrar de aquí al final del vídeo. Y si no, te debo un besito en la frente. Durante todo este tiempo hemos estado pensando en quién puede ser el famoso traidor de la Isla de la Ciencia, de Egghead. Que si Vegapunk, que si los satélites que conocemos, que si Pan Records, que si Saturn ha comandado a alguien, que si el Cyberpol, pero nunca hemos dado con quién es el verdadero traidor. Yo siempre digo lo mismo, a Oda le encanta una cosa, ponerla en la carita y decir, vale, date cuenta, en algún punto te vas a dar cuenta. Y lo ha hecho durante muchos años en One Piece con muchos temas en los que luego hemos dicho, vale, no era tan complicado o era muy complicado. O sea, con Oda funciona de la siguiente manera. Lo complicado, o sea, lo que parece complicado, acaba siendo muy simple y lo que parece simple acaba siendo muy complicado. O sea, con Oda no te puedes confiar, resumidamente. Por eso mismo ha surgido esta idea que ayer nació en directo reaccionando en cierta plataforma morada al capítulo 1077 de One Piece. Así que poco más que decir, quiero que antes me comentes aquí en la caja de comentarios quién crees tú que es el traidor de Egghead. Croco, yo creo que es mi abuela. Perfecto. Abuela de señor 357 One Piece Lover. Eres una cabrona. Pero que me lo comentes, ¿vale? O sea, coméntame, mi abuela ha sido. De paso, regálate un like que no cuesta nada, no me seas rata y suscríbete a mi canal. Si no llegar a 100.000 Nakamas y segundo apoyo lo vamos a conseguir. Así que Nakama, súbete a bordo, vayamos juntos a la Octil. Con el tema del traidor hay que tener en cuenta varias cosas en este punto. Lo primero, que es alguien que conoce a la perfección la isla. Lo segundo, que es alguien que lleva operando en la isla un tiempo mínimo 2 meses. Y lo tercero, un punto muy importante, es el grado de jerarquía que tiene sobre los Seraphim. Son 3 factores muy importantes a tener en cuenta porque eso es lo que marca la hoja de ruta de lo que viene siendo el traidor de Egghead. Alguien que conoce a la perfección cada cosa de la isla, cada secreto de Vegapunk sobre todo, y además alguien que tiene cierto grado de jerarquía, con lo cual hay que tener en cuenta esos 2 puntos. Eso, por supuesto, ya nos descarta muchísimas de las opciones que tenemos en este punto. Nos descarta por completo al Cyberpol, ya que, evidentemente, esa persona es quien está comandando a los Seraphim en este punto también. Y que además es alguien que tiene que ser alguien conocido por el propio Vegapunk, por la propia reacción de este. La reacción de Vegapunk tras el tiro a Sokka no es solamente de sorpresa para ver, hostia, el disparo que le han metido a la única persona que nos puede salvar de aquí. Precisamente la reacción, además, la siguiente cara cuando vemos cómo se enfoca las escaleras es como de sorpresa tras ver lo que ha visto y que además reconoce quién era la otra persona que estaba justo con Sokka en ese momento. Otra cosa no, pero Vegapunk justo en esa viñeta nos deja en claro que alguien venía con Sokka en ese momento, que no venía solo. Quizás justo en ese momento la mente de Vegapunk dijo, era esto, y se me pasó por completo. Así que a partir de aquí vamos a seguir descartando más opciones. La primera, la que podría ser la más creíble de todas, Saturn. ¿Por qué Saturn no puede ser? Podría ser perfectamente porque no hay nadie que esté por encima del Gorosei para comandar a los Seraphim, pero es que Saturn no conoce Egghead, o eso es lo que tenemos entendido, además de que parece que aún no ha llegado a Egghead, y no creo que un personaje tan importante vaya a hacer una entrada mediocre. Podríamos descartar también como una de las opciones que más suena con más fuerza a los propios Seraphim, o sea, ¿qué sentido tendría? Hay mucha gente diciendo, el Seraphim de Doflamingo, si existiera, que creo yo que debe de existir como de cualquier Shichibukai, es quien puede ser porque además era un noble mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que precisamente caemos en el error de pensar que Gorosei y Tenryubito son lo mismo. Hay que saber diferenciar. El Gorosei sí son Tenryubito, pero Tenryubito no son el Gorosei. El estatus social del Gorosei no es que sea igual que el de los Tenryubito, sino que va más allá, porque tienen ya cierta imposición política, tienen ya cierta presencia en el mundo de One Piece, que va más allá de la clase social, del estatus que tienen, porque ya tienen cierta influencia que esos panas que están ahí, que tienen mucha influencia, pues no pueden tener. Entonces, por lógica, podemos descartar por completo que el Seraphim de Doflamingo pueda ser quien comande todo lo que está pasando. Que sí, que ya hemos visto que Doflamingo de chico usaba una pistola, de grande también usaba una pistola, que es un noble mundial, pero es que no encaja perfectamente con la jerarquía de los Seraphim. Recordemos que primero es el Gorosei, segundo es Vegapunk, tercero era Sentomaru y cuarto eran los agentes del gobierno mundial que estaban autorizados a usarlo. O sea, por ejemplo, en el caso del Cyberpol, o sea, del CP0, esos usuarios podían hacer uso de los Seraphim. Así que la idea de ver a Doflamingo malvado en este arco podemos quitárnosla de la cabeza, porque no es posible que sea
el Seraphim de Doflamingo, que aún ni siquiera lo hemos visto. Así que habiendo descartado tantas opciones en este punto, porque ya evidentemente Stussy tampoco podría ser una opción pese a no verla en pantalla, porque no podemos darle órdenes ahora mismo con los propios satélites de Vegapunk a los Seraphim, ¿quién puede ser el traidor de Egghead? Habiendo llegado a esta conclusión y habiendo descartado 3 de las 4 jerarquías posibles para comandar un Seraphim, solo queda una opción, y es el propio Vegapunk. Pero Croco, ¿cómo va a ser Vegapunk si lo hemos visto ahí encadenado y viendo cómo le pegan un tiro a Sokka? Pues es él, pero no es él a la vez. De Vegapunk hemos visto cómo es él físicamente y cómo son las partes que él también usa para seguir produciendo, para poder seguir siendo más activo. Esas partes en las cuales se ha dividido él mismo son los propios satélites que ya conocemos, dividido en 6 partes. Esta parte se construye de peso y de contrapeso básicamente. No todo es ni bueno ni es malo. Hay partes que suplen a unas y a otras. Siempre está el equilibrio entre todas estas partes para evitar el caos entre las diferentes personalidades de Vegapunk. Por ejemplo, en el caso de Sokka, esta parte de la personalidad de Vegapunk corresponde a la bondad, en el caso de Lilith corresponde a la maldad, en el caso de Edison sería la parte creativa de Vegapunk, la que le da el ingenio, la que tiene las ganas de seguir investigando todo el rato. En el caso de Pitágoras es la sabiduría, o sea, sería la parte calmada de lo que viene siendo toda la personalidad de Vegapunk. La parte de Atlas sería la parte violenta de Vegapunk, como ya hemos visto y hemos conocido y la parte de York es la parte que corresponde a la avaricia. Si nos fijamos, todos son pesos y contrapesos para poder crear un poco de equilibrio dentro de todo un cuerpo. Pero faltan sentimientos importantes dentro de lo que viene siendo todos los satélites de Vegapunk, que no se han expresado en ninguno de los satélites. Y creo por eso mismo que el traidor no es otro que el propio Vegapunk, pero es una parte de Vegapunk que ninguno de nosotros conocemos y que ni siquiera él se esperaba que pudiera operar en este punto porque creía haber desechado. Nos vamos a explicar mejor, Nakama. Una cosa muy importante y que todo ser humano tiene es la envidia. Nos guste más o menos, todo el mundo tenemos cierta envidia. Todo el mundo tenemos cierta parte de envidia que nos hace sentir un poco de odio a la larga, un poco de ira en determinados momentos. O sea, está esa parte en cada ser humano, indiferentemente de cómo cada uno lo plasme, pero eso vive dentro de cada humano. Es un sentimiento que por lo general vive. La envidia es algo que está ahí y eso emana otro tipo de sentimientos que a la larga pueden ser muy malos. Y quizás esa sea la razón por la que Vegapunk se ha vuelto tan perfeccionista con sus investigaciones, porque sabía precisamente lo que podía pasar si tenía a esta parte suya consigo. A fin de cuentas, pese a que la envidia viva dentro de muchos o de la mayoría del ser humano, realmente es un lastre muy grande cuando no se sabe controlar. De hecho, en paralelo estamos viendo una mini historia de Vegapunk con Yuge, con Caesar, o sea, gente muy envidiosa en su vida. Gente que odian precisamente a Vegapunk por todo el éxito que él ha acumulado como investigador, como científico, y que ellos no lograron poder superar pese a ser también genio científico. Si nos fijamos en Vegapunk, ninguna de las partes emana esa envidia, ni ese odio, ni nada. O sea, como mucho Lilith tiene la parte de la ira, como mucho Atlas tiene la parte de la ira también por el uso de la violencia, pero ninguna de las dos tiene esa envidia que pueda acabar derivando en el odio. Ninguna de las dos. Y es un sentimiento tan fuerte, tan grande, tan posesivo, que puede acabar por destruir a cualquier persona. Y es por eso mismo que ese satélite de Vegapunk que salió en el pasado decidió desecharlo por completo para así no tener que controlar esa parte complicada que tenía él. Podríamos decir que gracias a eso, Vegapunk se ha convertido tan jodidamente perfeccionista porque sabía de las consecuencias de fallar en un experimento. A fin de cuentas, Stussy es el primer clon humano que se hizo en toda la historia de One Piece, pero eso no significa que las anteriores investigaciones de clonación salieran a la perfección. Al contrario, seguramente para conseguir hacer esto habría muchos fracasos del por medio. De hecho, una prueba de cómo es Vegapunk y lo perfeccionista que es, la vemos con un simple fallo en la Akuma no Mi de Momonosuke, que es la artificial de Kaido. La única diferencia que hay solamente es el color, solo. Y Vegapunk se quería fustigar tremendamente solamente por un fallo tan tonto, tan simple, que no supone nada más. Quizás tras la creación de los satélites entendió que para poder progresar debía de deshacerse de la envidia, pero lo que no comprendió es que es un sentimiento que siempre va a vivir contigo. Es por eso mismo que dentro de todo el desguace de chatarra que tiene, seguramente allí acabará
esa parte de Vegapunk, la cual por completo no pudo ser desechada porque sigue viviendo él. Y esa parte, al haberse sentido desplazada, al haber sentido la envidia en todo su esplendor, decidió operar por su cuenta. Decidió ponerse en contacto con el gobierno mundial y reportar de todas las informaciones que Vegapunk ha ido recopilando sobre el siglo vacío, sobre su investigación y demás. Por eso mismo, durante todo este tiempo, para llamar la atención aún más del gobierno mundial, ha ido ordenando secuestros de agentes del Cyberpol de manera misteriosa. Esto iba a causar que el gobierno mundial le saltara por completo las alarmas y que nadie en la isla de Egghead pudiera darse cuenta de que realmente había alguien que podía comandar a cualquier criatura que vive en Egghead y nadie sospecharía de él. Porque precisamente ninguno de los otros satélites conoce esa parte de Vegapunk, porque probablemente fue la primera en ser desechada y la única que ninguna otra parte de lo que viene siendo dentro de Vegapunk conoce de él. A fin de cuentas, la envidia es un sentimiento tan fuerte que no es fácil de controlar. Que al contrario, que si no eres capaz de controlarla, que si no eres capaz de regularla, te va a acabar por consumir y te puede provocar que precisamente tú mismo te acabes saboteando. Esa puede ser la razón principal por la que realmente sí hay un traidor en Egghead y sería el propio Vegapunk. No la estela, no el cuerpo original de Vegapunk, sino esa parte que Vegapunk decidió reciclar de él mismo, de deshacerse por completo de él y olvidarse como si no existiera. Y ese fue el mayor error de él, olvidarse de sí mismo. Que sí, que para poder progresar científicamente lo mejor es no tener envidia, lo sabemos de sobra, pero es que eliminó una parte de sí mismo que formaba parte de él y esa parte se ha nutrido de sí mismo para ver cómo se ha sentido desplazado para hacer todo esto. Por eso mismo la cara de Vegapunk del final de saber quién es realmente. De hecho, los pasos que se daban parecían ser pasos de un objeto metálico, como si fuera de un cyborg, como pueden ser en el caso de la mayoría del resto de también los otros satélites de Vegapunk. Sinceramente no sé qué pensáis vosotros sobre esta teoría. Yo la verdad que la pensé de improvisado ayer en el directo de la reacción y personalmente me gustó muchísimo. Agradecería muchísimo ver vuestros comentarios aquí en la caja de comentarios para saber qué es lo que más ha gustado de esta teoría, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. En caso de ser así, dejad un maravilloso like, que no cuesta nada, de suscribiros a mi canal. Así que poco más que decir, Nakamas. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakamas. Yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.